Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 21 de septiembre del 2023. La lectura que tenemos es de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, del 1 al 7 y del 11 al 13. Hermanos, yo Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamado que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una esperanza del llamado que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se le ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto es para capacitar a los fieles, a fin de que desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura del Evangelio es de Mateo capítulo 9, del 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues la primera lectura, que es la carta que escribió Saulo Pablo a los Efesios, capítulo 4 del 1 al 7 y del 11 al 13, les da esta indicación, les dice hermanos, hermanos en la palabra de Dios, hermanos en Cristo, no eran hermanos de sangre, ¿eh? Dice, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, ya lo habían arrestado a Pablo, acuérdense que ya lo habían metido a la cárcel, ¿sí? A pesar de que era ciudadano romano, pero por andar predicando doctrinas ajenas a la nación romana, pues por eso lo arrestaron y lo metieron a la cárcel. Dice que los invita a que lleven una vida digna, ya que han sido llamados y que han recibido ese evangelio, esa doctrina. Sean siempre humildes, dice. Fíjense qué mensaje nos da a nosotros. ¿Pudiéramos vivir nosotros en paz en este planeta Tierra si fuéramos humildes todos y amables? No, pues está cañón, ¿verdad? Sean comprensivos, o sea, que nos comprendamos unos con otros. ¿Sí? Hay unos que tienen más inteligencia, otros tienen menos inteligencia, unos tienen más preparación, otros tienen menos preparación, unos son de una raza, otros son de otra raza, tienen sus costumbres, tienen sus tradiciones, tienen su modo vivendis. Hay que respetar la forma en que cada pueblo vive y se comporta. A lo mejor tienen algunas actividades y conductas que no nos llenan a nosotros en nuestro bienestar o en nuestra vida cotidiana, pero si ellos se están sintiendo bien y así lo están haciendo, bueno, aunque hay ciertas cosas que hay pueblos que pues no están muy ilícita la actividad que tienen, ¿no? Por ejemplo, eso de comer carne humana, pues como que no, ¿verdad? Eso de que en otros países se comen las ratas, pues como que dices, ay, no, pues yo la verdad tampoco, ¿no? Hay gente en otros pueblos que viven de una manera muy sucia, ¿sí? Y así comen, ¿sí? Hay gente que pues son gente pobre, ¿verdad? Y que su manera de hablar y su manera de conducirse son muy agresivos. Aquí nos dice que hay que ser comprensivos, ¿eh? Hay que comprender. Pero para esto pues necesitas tú tener un amplio conocimiento, no quedarte con lo que tienes tú solamente dentro de tu familia, dentro de tu sociedad. Tienes que conocer la actividad y la diversidad en todo el mundo.
Y hay que ser comprensivos, dice aquí, y sopórtense mutuamente con amor, ¿sí? O sea, esa es la forma de poder lograr avanzar. Ser comprensivos, principalmente, como dice, y soportarse, pero con amor, ¿sí? No con hipocresía, no por conveniencia. Dice, esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu. Claro, en el Espíritu de Dios. Mantenernos unidos, que todos tengamos un mismo pensar con respecto a Dios. Desgraciadamente y desafortunadamente hoy en día, cada quien lee la Sagrada Escritura, cada quien la predica, cada quien la entiende y cada quien la absorbe como se le da la gana. Y principalmente, cuando leen la Sagrada Escritura, la estudian, lo primero que hacen es estar criticando a otras personas. Es estar criticando principalmente a la Iglesia Católica. Y dicen, es que la Iglesia Católica adora a María, la Madre de Jesús. Es que la Iglesia Católica le pide milagros a María, la Madre de Jesús. Y no solo eso, sino le dicen la Virgen María. Y empiezan a criticarnos, ¿no? Y después critican diciendo, es que los sacerdotes, ¿sí? Hacen que la gente le pida a los santos. Gente que pues se convirtió, gente que luchó por portarse bien y la elevan a los altares. Y le piden milagros a los santos. Y tienen sus santitos en sus casas, la gente. Sus imágenes de los santos en sus casas. Y les ponen veladoras. ¿Sí? Y nos critican mucho. Critican. Para eso todos estudian la palabra de Dios. Para eso leen la Sagrada Escritura. Para eso la estudian. Para criticar a otros. En vez de que lean la Sagrada Escritura, aprendan la doctrina de Cristo principalmente. ¿Sí? Yo no digo que la palabra de Dios no la estudien. Sí, hermanos, acuérdense que la palabra de Dios está en el Antiguo Testamento y la palabra de Cristo está en el Nuevo Testamento. Y dirán ustedes que en el Nuevo Testamento no hay palabra de Dios. Sí, de repente tenemos unas frases donde nuestro Padre Dios habla, pero la mayoría del Nuevo Testamento habla nuestro Señor Jesucristo. Y más en los 4 evangelios que tenemos. Entonces debemos estudiar la palabra de Dios, sí, pero también la doctrina de Cristo, que es lo principal para nosotros. Y así podemos aprender qué es lo que debemos de hacer. Y vuelvo a ese punto, ¿no? Que desafortunadamente, pues la gente que estudia la doctrina de Cristo, lo primero que hace es estar criticando a otras, en este caso la Iglesia Católica, o a otras religiones, ¿no? Y empiezan a decir, a ver, ¿por qué la Iglesia Católica cree en la Trinidad, cree en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Jesucristo no es Dios, es el Hijo de Dios, ¿sí? Y ya vino y ya se murió. ¿Y dónde creen que está? Si ya vino y ya se murió, ¿ya dónde creen que está? ¿Ya? ¿Se desapareció? Ay, hermanos, de veras que la gente que dice esas cosas a veces se me hace como peor que un niño, ¿no? Un niño razona mejor. Y empiezan con que ¿por qué dicen que el Espíritu Santo es Dios? El Espíritu no, es solamente una energía. Ay, no, dicen cada cosa. Y entonces se empiezan a criticar. Están mal. La Iglesia Católica es la antigua Babilonia y ahora es la moderna, ¿no? Sí. Son pecadores. Pues todos somos pecadores. Todos. Los únicos que no son pecadores son los niños menores de 4 años. Quizás menores de 5 años si ustedes quieren y manden. Porque no tienen conocimiento del pecado, de lo que es pecado. Pero todos somos pecadores, sí, todos los sacerdotes, sí, presbíteros, sí, pastores de otras iglesias son pecadores, todos somos pecadores. Aquel que dice que no es pecador es más pecador por decir que no es pecador. Y todo aquel que dice que no es pecador es más pecador que cualquiera de nosotros. El Papa, sí, también el Papa. Todos, todos. Estamos luchando para no cometer pecado, estamos luchando para corregirnos, estamos luchando para arrepentirnos, ¿sí? ¿Por qué les menciono todo esto? Porque les digo que hay que estudiar la palabra de Dios, pero desgraciadamente la estudian, pero para estar ofendiendo, atacando y destruyendo a otra gente. En vez de que estudien la palabra de Dios, ustedes se ayuden, se conviertan, entiendan, interpreten y lleven una vida mejor. Recuerden que la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, la ley de Dios que nos ha dado, es para nuestro beneficio, no es para condenarnos, es para que sepamos cómo hacer las cosas y vivamos felices en este planeta el tiempo que Dios quiera que estemos, porque al final de cuentas Dios sabe cuánto tiempo vamos a estar aquí, ¿sí? Por muchas veces que tú te pongas en riesgo a tu vida, si no te toca morirte, no te vas a morir. A lo mejor quedas todo lisiado, todo atarantado, pero no te vas a morir. El Señor te va a decir cuándo te vas a morir, ¿sí?
Entonces no te expongas, porque lo único que estás haciendo es volverte a un idiota, a un tonto, ¿verdad? Y quedas todo paralítico, todo parapléjico, ¿sí? Todo enfermo, pero vas a seguir viviendo hasta que Dios quiera. Entonces es importante que lo tengas tú. Entonces no te arriesgues. Bueno, recuerda que el Señor nos dijo que podíamos vivir 120 años con esta máquina biológica que Él nos regaló. ¿Pero para qué? Para conocerlo, amarlo y servirlo, hermanos. Te invito a que estudies la palabra de Dios, te invito a que conozcas la doctrina de Cristo. Te repito, una cosa es la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, otra es la doctrina de Cristo, que está en el Nuevo Testamento, otra es la doctrina de tu iglesia en la que tú andes y estés. Yo hablo de la iglesia católica que nos adoctrinan. Supuestamente su doctrina es para traernos a conocer, amar y servir a Dios. Muchas veces es para traernos, para que los mantengamos, ¿sí? Padrecitos, baquetones, ni trabajan, supuestamente se dedican nada más a la palabra de Dios, se dedican al servicio al prójimo, y yo no los veo que anden en la calle predicando ni tampoco ayudando al prójimo. Si ustedes ven alguno, díganme, ¿no? Su nombre, en dónde anda y todo, para tomarle video, fotos, irle y a decirle gracias, hermano, tú sí estás haciendo las cosas bien, y aquí lo publicamos, y aquí lo mencionamos, y le damos gracias a Dios porque ese sí está bien haciendo su trabajo. Pero la mayoría están encerrados en sus parroquias, en sus iglesias, esperando al cliente. Bueno, son feligreses. A que llegue la parroquia y pague la misa, deje limosna, ¿sí? O les vaya a ayudar en el templo. Y ellos ahí muy sentaditos, ¿no? Viendo el partido del Toluca. Sí, así me pasó con un padrecito, ¿no? Yo una vez lo fui a buscar y dice, no puedo, estoy viendo el partido del Toluca, es la final. Híjole. Ah, bueno, son seres humanos, ¿no? Pero de todas maneras, oigan, pues si se están dedicando a eso, se deben dedicar a las 24 horas, ¿no? Por eso es que supuestamente no tienen mujer ni hijos, para que no tengan compromisos. Eso supuestamente es, ¿no? Pero bueno, todo esto que les digo, hermanos, es precisamente para que se den cuenta cómo nos menciona Pablo, que hay que soportarnos, hay que ser comprensivos, hay que ser humildes, hay que ser amables, ¿sí? Hay que mantenernos unidos en el Espíritu, porque con el Espíritu tenemos esa paz interna, ¿sí? Porque dice aquí, no hay, dice, más que un solo cuerpo y un solo espíritu. ¿Sí? El cuerpo, el simbolismo es el cuerpo de Cristo y un solo espíritu es el Espíritu de Dios, que hoy ya le decimos el Espíritu Santo. Antes nada más los judíos siempre le han dicho el Espíritu de Dios, ¿no? Como es también solo una la esperanza del llamado que ustedes han recibido. Acuérdense que ya el Señor nos ha hecho este llamado. Si tú estás escuchando esto, ya te cargó el payaso, hermano, porque el día de mañana no vas a decir, a mí cuando me avisaron o cuando me dijeron, ¿quién me informó? Pues aquí, ahorita. Si antes no lo habías tenido, pues ya ahorita ya te cargó el payaso. Y si quieres, pues maldíceme o dime de groserías. Yo ya soy testigo de que ya te lo dije. Entonces ahí tú sabes si lo sigues o no lo sigues. Yo soy testigo de que tú lo estás escuchando, vas a decir, ni me conoce. Pues no, pero cuando estemos ante Dios, yo te voy a decir, sí, pues él escuchó, que no se haga. ¿Sí? No lo conocía, pero miren, ya lo vengo a conocer. Está re feo. Van a decir a mí, ¿no? Que yo estoy re feo, ¿no? Que tú estás feo. No, pues, no. Bueno, ya cuando estemos en espíritu, pues ya no tenemos un cuerpo, entonces pues ya es otra dimensión, ¿no? Sí, es otra situación. Es muy importante ver eso, hermanos, porque después ustedes agarran y dicen, bueno, el cuerpo hemos visto que sale como una luz, como una alma, como un espíritu del cuerpo cuando se muere. Y después ustedes agarran y le ponen que la persona que está muerta les escucha. Pues ¿y con qué escuchamos, hermanos? Pues con los oídos. ¿A poco el espíritu tiene oídos? Y después le vamos a poner perfumes y aromas al cuerpo del muertito, ¿eh? ¿Cómo para qué? Para que tenga buen aroma y se vaya con buenos aromas. Pero si el espíritu no tiene nariz para oler, hermanos. Y después el Día de Muertos, el 2 de noviembre, ya saben que son costumbres. Hay que ser comprensivos, ¿no? Con la gente, ¿no? Aquí dice Pablo, compréndanlos, ¿no? Compréndanlos, ¿no? Le ponen que su agua, que su comida, para que vienen los espíritus a beber agua y a comer. Pues si no tienen boca, el espíritu no tiene boca. El único que tiene boca, pues es el cuerpo humano, hermanos. Disculpen porque les estoy rompiendo todos sus paradigmas, ¿eh? Y muchos de los católicos van a decir, oiga, señor, no invente. ¿Que usted no pone su altar en noviembre, el 2 de noviembre, a los muertos? No, hermano. Discúlpame, pero no. ¿Sí? Es mejor que hagas una oración por tus difuntos, porque a ellos pueden recibir una oración ahorita o la pueden recibir dentro de 100 años. No importa, porque para ellos no hay tiempo y espacio, para el espíritu no hay tiempo y espacio.
Sí, todos los que se murieron en la época de Jesucristo, hagan de cuenta que ahorita acaba de pasar un segundo para ellos. Entonces todas las oraciones que tú hagas, es mejor que estés poniendo tu altares. Son costumbres, ¿sí? Son tradiciones. Muy bonitas si ustedes quieren y mandan, ¿no? Después la gente dice, mira cómo si dejé un vaso con agua y bajó tantito. Pues se evaporó, hermano, por el calor, por el lugar en donde te encuentras. Ah, no, vino el espíritu y bebió agua. Ajá, y bien poquita, ¿no? Si cuando estaba vivo no tragaba agua, puro refresco, coca, vino, tequila, pulque, cerveza. Ay, eso me está antojando. No, hermanos, no. Les digo, es muy importante que ustedes vean esto, ¿eh? Porque una cosa es el cuerpo es de Cristo, y un solo Espíritu, el Espíritu Santo, como ya somos nosotros templos vivos del Espíritu Santo. Como es también una sola la esperanza y el llamado a ustedes que han recibido. Pues ya es, el llamado ya lo tienen, un solo Señor. Pues sí, solamente hay un solo Dios. No sabemos cómo sea nuestro Dios todopoderoso, ¿eh? Nosotros le podemos decir Padre porque Jesucristo nos dio la oportunidad de decirle Padre, pero la verdad, el Todopoderoso nunca vamos a comprender cómo es. Es el creador de todo lo que existe, de todos los universos, de todas las galaxias, ¿sí? Y ya ven que ahorita está muy de moda eso de los extraterrestres, ¿no? Que nos están metiendo esas pequeñas ideas, ¿no? Pues déjenme decirles que todos los que vienen de afuera de este globo terráqueo pues son extraterrestres. Los ángeles pues son extraterrestres porque no son de la Tierra, vienen de otro lugar de donde Dios los ha mandado. ¿Sí? Bueno, pero ese es otro punto, ya después hablaremos de eso. Hay un solo Señor, es nuestro Padre Dios Todopoderoso. Una sola fe, un solo bautismo. Una sola fe es el llamado que tienes tú a ponerte a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Porque acuérdate que si tú te dices tengo fe en Dios, pero no has hecho nada de tu trabajo, pues es una fe muerta. Un solo bautismo, dice. ¿Sí? Anteriormente se le pidió al pueblo judío que se circuncidaran porque era la forma de cómo iban a ofrecerle al Señor su vida y que iban ellos a quitarse el prepucio. Después hablaremos el por qué les dijo Dios esto de que se quitaran el prepucio, la circuncisión. ¿Sí? Es un signo, es un símbolo, sí, pero era muy importante. ¿Sí? Si ustedes le preguntan a un médico, muchas veces el prepucio no te sirve, ¿sí? Y te puede contaminar, no deja que tu aparato reproductor esté en óptimas condiciones. Son muchas cuestiones, ¿eh? Es lo mismo que les decía que no comieran carne de puerco, porque la carne de puerco tenía muchas bacterias, muchos microbios, y tenía ese parásito o ese animalito que se llama circosis. Bueno, ese es otro punto, ya después lo vamos a ver con más calma. ¿Sí? Aquí dice, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, ¿sí? Que reina sobre todos. Pues sí. ¿Por qué? Pues ya está reinando en nosotros porque ya somos templos vivos del Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios, ya reina en nosotros. Si ustedes estaban esperando un reino material, mundano, como tuvo el reino el rey David, el rey Salomón, pues no, hermanos, no es un reino. Jesús mismo lo dijo cuando le preguntó Pilatos, ¿tú eres rey? Le dijo, sí, yo soy. Pero mi reino no es de este mundo. Ah, caray, dijo Pilatos, ¿qué? ¿Hay muchos mundos o qué? Entonces Pilatos agarró, lo volteó a ver y le dijo a los fariseos y los escribas que lo estaban condenando a Jesús, oigan, ya hablé con su profetilla esa de quinta que trajeron, ¿eh? Sí, está medio loco, la verdad. Yo no lo entiendo. Pues, ¿cómo iba a entender Pilatos? Pues no tenía conocimiento de la palabra de Dios, era romano, no tenía conocimiento de la doctrina de Cristo. Entonces, pues, la verdad estaba totalmente tonto Pilato, ¿no? Entonces, por eso le dijo a los fariseos y a los escribas, pues este que me acaban de traer, pues está como medio... Yo nada más lo voy a mandar a azotar. Eso es todo lo que podemos hacer por ustedes. Le vamos a dar 70 azotes, ¿no? Que no le dieron 70, le dieron más. Ah, sí, porque se empecinaron los soldados, verdugos, ¿sí? Ay, no, sí, como que le dio ganas de estar golpeando a nuestro Señor más y más y más y más, ¿sí? Otra, no, o sea, como veían que no gritaba, como veían que no sufría, como veían que se aguantaba, decían, ¿cómo es posible que este individuo aguante tantos azotes? Pero bueno, ese es otro asunto, después también lo vamos a platicar. Y bueno, pues no es un reino terrenal, ¿sí? Que reina sobre todos, dice, actúa a través de todos y vive en todos. Nuestro Señor actúa a través de nosotros y vive en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está con nosotros, hermanos. Fíjense todo lo que estamos aprendiendo ahorita, ¿eh? Son muchísimas cosas, ¿eh? Ahí se los voy dejando para que lo vuelvan a leer con calma.
para que vean todo lo que tenemos que hacer, ¿sí? De volada les digo, humildes, amables, comprensivos, con amor hay que soportarnos, hay que estar unidos en el espíritu, pero en paz, ¿sí? En un solo espíritu que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ya lo tenemos nosotros y tenemos una esperanza, ya hemos sido llamados como cuando una obra de teatro, ¿no? Tiene llamado, sí, no, pues ya estamos bautizados, no estamos circuncidados, ahora ya estamos bautizados, ya vive el Espíritu Santo con nosotros, somos templos vivos del Espíritu Santo. Bueno, fíjense todo, bueno, ya les hice un resumen ahorita, ya les acabo de pasar. Bueno, sigue diciendo, cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos una gracia totalmente diferente, pero todos los dones son del Espíritu Santo, hermanos, ¿sí? Es un mismo Espíritu. Tú tienes unos dones, yo tengo otros dones, otra gente tendrá otros dones, pues hay que ponernos a trabajar, ayudar a los demás. Siempre va a haber pobres. Jesucristo dijo, cuando le derramaron el perfume de alabastro en su cabello, en su cabeza, uno de los discípulos le dijeron, maestro, debimos de haber vendido ese perfume de alabastro ahí en la lagunilla, en el tianguis, y hubiéramos sacado una lana y ese dinero se lo hubiéramos dado a los pobres para que tuvieran que comer. Dijo Jesucristo, a los pobres siempre los vas a tener. Siempre. O sea, los pobres nunca se van a acabar porque la pobreza es relativa, hermanos. Así como la riqueza es relativa. Tú dirás, yo soy pobre, pero hay gente más pobre que tú. Y esa otra gente dirá, yo soy pobre y hay otra gente más pobre. Hay unos que dicen, yo soy rico, no, pero hay otra gente más rica y así sucesiva. Es relativo, eso no se puede medir. Jesucristo muy claramente lo dijo, los pobres siempre los van a tener. Había un presidente aquí en la República Mexicana, estamos en México, Ernesto Zedillo Ponce de León, que dijo, vamos a acabar con los pobres. Ay, no, yo cuando lo escuché dije, hijo, este señor de verdad. No, ni acabó con los pobres, pues sí, se murieron muchos pobres, ¿no? Pues de hambre en su época, ¿verdad? Sí, pero no acabó con ellos, porque los pobres siempre van a existir. Bueno, ese es otro asunto, después lo vamos a también ver, porque hay evangelios que hablan de eso. Bueno, sigue diciendo la lectura, él fue quien concedió a unos, fíjense, a unos les ha concedido ser apóstoles. ¿Qué es un apóstol? El enviado, el que va a llevar la palabra de Dios a diferentes lugares, ¿sí? ¿En la actualidad hay apóstoles? Pues yo que sepa, los obispos están encerrados en sus cloacas. Los sacerdotes no van de un lugar a otro. Los cambian a veces de parroquia, ¿no? Pero yo no los veo que andan en la calle, ¿eh? Pero sí hay misioneros. Misioneros que andan en la selva, en los bosques, en los pobladíos, y hasta los matan, ¿no? Porque hay con tanta delincuencia, los secuestran, los matan, ¿no? Pero bueno, esos sí podríamos decir que son apóstoles, porque son misioneros. Son enviados. Un apóstol quiere decir enviado. Dice, a otros los mandó Dios para ser profetas, para que profetizaran, ¿sí? Las cosas del Señor, para que anunciaran a la gente lo que va a pasar. Otros, evangelizadores, los que van a llevar el evangelio, o sea, la doctrina de Cristo. A otros, pastores, que los guían a la gente para que se acerquen a Dios, para que conozcan a Dios, los pastorean, que tienen problemas, les dicen cómo son las soluciones para que ya no tengan ese problema en casa, en familia, con sus hijos, en la sociedad, con una enfermedad. Son pastores, te están guiando. Y maestros, ¿sí? Ya un maestro es porque se la sabe de pie a pa, ¿eh? Sí, porque hay maestros que yo he visto maestros en las cosas de Dios, ¿eh? No en las cosas de los hombres, sí, porque maestros pues, de las escuelas, ¿no? Porque no estamos hablando de esos maestros. Yo he conocido maestros que de veras tienen un conocimiento muy amplio. Desafortunadamente, estos maestros que a veces conocemos, pues ya son gente adulta, ya son gente de 60, 70 años, y de pronto se mueren, llegan a los 80, 90 años y ya se murieron. No, se la pasaron toda la vida estudiando y todo para estar nada más ayudándole a algunos, ¿sí? Poco tiempo, ¿sí? Toda la vida se la pasa uno ayudando a los demás. Bueno, perdón, tengo aquí un teléfono cerca y entran las llamadas. Bueno, seguimos, dice aquí, y esto es para capacitar a los fieles, a fin de que desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Construir el cuerpo de Cristo. Así lo asemeja Saulo Pablo.
La cuestión es de que nos debemos de poner a trabajar cada uno con sus propios dones, cada uno con sus propias habilidades, ¿sí? Y ayudar a los demás. De esa manera construimos el cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe, fíjense, y en el conocimiento del Hijo de Dios. Eso es importante. En aquel entonces, bueno, pues les decían, necesitamos mucho conocer toda la doctrina de Cristo. Hoy, afortunadamente, pues tenemos el Nuevo Testamento. Y aparte de que tenemos el Nuevo Testamento, pues bueno, ahí vienen los 4 evangelios. Afortunadamente los tenemos, que son los que nos dejaron los grandes teólogos del año 350 aproximadamente, ¿no? Que estudiaron a profundidad y dijeron, este sí, este no, este sí, este no, ¿sí? Ay, no sé, nos hubieran dejado más evangelios, ¿no? Pero bueno, Dios quiso que fueran 4, ahí están los, pues sí, porque muchos dicen, ellos quisieron 4 y ya, no, así Dios dijo, no, ya con 4. Nada más que, miren, nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios y por algo son las cosas. Eso es algo que debemos de aprenderlo siempre, ¿eh? A veces nos pasa algo y dicen, ay, ¿por qué me pasó esto? Es por algo, hermano. Para que aprendas alguna enfermedad, alguna necesidad, alguna riqueza, algún lujo. Todo es por algo, hermano. Eso tenlo muy presente. Bueno, hasta que todos lleguemos a estar unidos, hay que estar unidos en la fe, y la fe con obras es lo más importante. Y en el conocimiento del Hijo de Dios, hay que conocer la doctrina de Cristo. Y lleguemos a ser hombres perfectos. Bueno, ahí sí ya está cañón, ¿no? Está difícil, ¿no? Bueno, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Es importante que nosotros alcancemos la plenitud de Cristo. Y para esto pues debemos de estudiar la palabra de Cristo, la doctrina de Cristo, el Nuevo Testamento, hermanos. Y es muy importante eso. Que desafortunadamente la gente, miren, voy a hablar de los católicos. Sí, desafortunadamente la mayoría, no digo que todos, la mayoría de los católicos no estudian la palabra de Dios. Son religiosos, sí, algunos rezan el rosario, otros oran las horas litúrgicas, otros van a la hora santa, otros pertenecen a un grupo parroquial, a la catequesis, a la adoración nocturna, sí, a la pastoral, al colegio bíblico, o pertenecen al grupo de cántico, o pertenecen al grupo de acólitos, los muchachos, los niños, ¿verdad? Y ahí andan cerca del Señor. Pues qué bueno, de alguna manera. Pero a veces tú le puedes preguntar a un católico lo que yo siempre les he dicho. A ver, pregúntenle, ¿en cuántas partes se divide la misa? No lo saben. ¿Qué es la misa? Tampoco lo saben. ¿Sí? Y eso que hoy en día, bueno, pues ya se nos habla en nuestro idioma, la liturgia, porque anteriormente pues era en latín, no lo entendíamos, ¿sí? Y le preguntas, oye, ¿sabes tú qué se necesita para recibir la Sagrada Comunión? Los católicos, ¿no? ¿Qué debes de hacer? ¿Sí? Para poder recibir la comunión. No saben. ¿Sabes a quién recibes en la comunión? Muchos no saben. Unos dicen, recibimos a Dios. No, hermano, no. Sí, no, pues, ¿sí? Tienes que hacer una preparación para poderte confesar, tienes que hacer una preparación para poder comulgar, ¿sí? Les pregunta uno, ¿sabes en cuántas partes se está dividiendo la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que le hacemos a nuestro Padre Dios? ¿Sabes en cuántas partes se divide y qué significa cada uno? Pues no. ¿Sabes lo que significa la letanía que tú proclamas y pronuncias del Santo Rosario? ¿El significado de cada palabra? Pues no. Y son católicos, hermano. Y si tú le preguntas a un católico, oye, ¿sabes cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? No. Ya están como los diputados y los senadores de aquí de México. Les preguntan a ellos, llega una periodista y les pregunta, oiga, señor diputado, ¿cómo está? ¿Cómo está? Periodista digna de mi presencia. ¿Me podría usted decir, cuántos artículos tiene la Constitución? Pues no sé. No saben cuántos artículos tiene la Constitución. ¿Sabe de qué habla el artículo número 3 de la Constitución? Pues no sé. Y son diputados y están legislando. Eso se lo deberían de saber, pero bien. Pues así le pasa a la gente. Hablo de los católicos, ¿eh? No voy a hablar de otras iglesias. No me gusta. ¿Sí?
Le preguntan a un católico, le pregunta, oye, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento mínimo? ¿Sí? ¿Cuántos libros tiene? ¿Cuántos escribió Saulo Pablo? ¿Sí? ¿Cuántas cartas escribió Pedro? ¿Cuántas cartas escribió Juan? Es más, ¿qué es lo más importante que debes de festejar tú en tu vida? ¿Tu cumpleaños? No. ¿El día de los compadres? No. ¿El día de tu santo? No. ¿El día de la Navidad? No, hermano, no. ¿El día del Año Nuevo? No, no. ¿El día que te casaste? No. ¿El día que te divorciaste? No, tampoco, tampoco. El día que más debes de festejar, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es, hermano? El día que fuiste bautizado, porque recibiste el Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es? Te apuesto que no lo sabes. Ahorita vas a decir, mamá, mamá, papá, papá, ¿cuándo me bautizaron? Pues ahí está tu fe de bautismo, mijo. Ahí está, mija. Sí, si son del norte, ¿no? Así hablan, ¿no? Ahí está, mija. Ahí está. Ve y búscala. Ahí está en el ropero. Ahí está en el cajón. En el cajón de hasta arriba. En un folder. Ahí está tu fe de bautismo. Y fíjate cuándo te bautizaron. Yo no me acuerdo, pues tuve como 8 hijos. ¿Cómo voy a estar acordado de todos? Ese es el día más importante, hermanos. El día que fuiste bautizado. Bueno, ahí se los dejo para que lo platiquen, lo mediten. Vamos a pasar al Evangelio de Mateo. Miren, Mateo 9 del 9 al 3. Dice, en aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Su nombre verdadero era Leví, pero le decían Mateo. Yo no sé si era un apodo, ahí sí no se los puedo explicar. No lo sé. Pero su nombre era Leví, así le decían. Pero le decían Mateo, ¿sí? Ya saben que antes se ponían mucho los sobrenombres, o sea, lo que hoy le decimos apodos. Antes les decían muchos sobrenombres. Estaba sentado a su mesa de recaudador de impuestos. Ahí estaba, ¿no? Llegaba la gente y les pagaba su impuesto, les daba un recibo él, y ya con eso pues podían ampararse de que habían pagado el impuesto de ese tiempo, ¿no? ¿Sí? Estos impuestos eran para Roma, ¿eh? Sí, porque la iglesia del Sanedrín, de los fariseos y escribas, te cobraban otro impuesto, ¿eh? Eso es otra cosa. Eso es lo que le llaman hoy diezmo, ¿sí? Bueno, eso es otra cosa. Aquí Mateo se dedicaba a cobrar el impuesto para Roma. Eso es una cosa. Estaba sentado y le di, en su mesa de recaudador de impuestos y le dijo Jesús, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. ¡Ay, qué fácil, ¿no? Y qué rápido. Miren, razonemos esto. Es porque Mateo ya había conocido a nuestro Señor Jesucristo con anticipación. No nos lo cuenta aquí la historia, no nos lo cuenta el Evangelio. ¿Sí? Ya parece que Jesucristo va a llegar y le va a decir, a ver, Mateo, ven para acá, sígueme. Y ya, deja todo, bota todo y a la gorra. No, no, hermano, no. Unos dicen, miren, algunos teólogos dicen, es que tenía poder de convencimiento a nuestro Señor Jesucristo. En cuanto Él hacía el llamado, dejabas todo. Así dicen algunos teólogos, ¿no? Sí, algunos estudiosos dicen que esa era la forma, ¿no? Manejan la teología ascética, ¿no? Y bueno, pues dicen, bueno, está bien, pues a lo mejor sí se podía, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando te hablaba, te habla y te llena de divinidad, de poder y de milagrosidad y no hay forma de que te retires. Pero bueno, hablemos de un momento en que aquí le dice, sígueme, y él se levantó y lo siguió, ¿sí? Posiblemente ya, aunque déjenme decirles, hermanos, que Mateo, este señor, era hijo de Alfeo o de Cleofás, así le decían a su papá, Alfeo y Cleofás. Y resulta que después en la Biblia nos damos cuenta que Judas Tadeo y Santiago el menor también son hijos de Alfeo, un señor que le decían Cleofás. A lo mejor es el mismo, a lo mejor es diferente. Pero déjenme decirles que este señor, papá de Santiago el menor y Judas Tadeo, era primo, ¿sí? De los papás de Jesucristo, de la mamá de Jesucristo. ¿Eh? Por lo tanto, pues Jesús, Santiago el menor y Judas Tadeo, pues eran primos. Y si Mateo también era hijo de ese señor, pues también era primo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí como que yo entendería, por eso es que cuando le dijo, ven, párate, sígueme, pues entonces Mateo dijo, pues es mi primo. A lo mejor. No lo sabemos, hermano. Es muy difícil saber todas esas cosas, ¿eh? Yo nada más les explico lo que se sabe, ¿sí? Posiblemente era Mateo hijo de una señora
y Santiago menor y Judas Tadeo eran hijos de otra señora. A lo mejor el señor Cleofas, el señor Alfeo, pues había divorciado o ya se había muerto la mamá de Mateo, ¿verdad? Y se casó con otra señora y tuvo a Santiago menor y a Judas Tadeo y eran medios hermanos de Mateo. No lo sabemos. Y a lo mejor si era otro señor que también dio la casualidad que se llamaba igual. Bueno, no lo sabemos. Pero según aquí, como estamos viendo, que le dijo Jesucristo, sígueme, él se levantó y lo siguió, pues ya había de anticipación un contacto, ¿no? Había una cosa así como que ya había habido una plática antes o había conocimiento algo. Y bueno, pero fíjense lo que sigue diciendo aquí en la lectura del Evangelio. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, a ver, aquí no nos dice que Mateo lo haya invitado. Oye, pues te invito a comer en la casa. No dice eso. ¿Cómo se invitó Jesucristo a la casa de Mateo para ir a comer? Pues tampoco nos lo dice. O sea, qué fácil, qué rápido, ¿no? Ven, párate, sígueme y vámonos a tu casa porque vamos a comer ahí. Pues no nos dice nada de eso. ¿Saben por qué? Porque la Sagrada Escritura no nos menciona una historia cronológica, nos menciona una historia de salvación. Es un ejemplo de cómo nos debemos de salvar del pecado, del malestar, de los malos comportamientos, de la trayectoria que llevamos en esta vida y que está equívoca muchas veces. Entonces nos va enseñando cómo nos debemos de comportar. Por eso les digo, es una historia de salvación, no es una historia cronológica, y por eso aquí este evangelio, pues no nos dice Mateo exactamente cómo sucedió. Él lo escribió, era para que nos hubiera informado bien. Fíjense, nos hubiera dicho, miren, Jesús iba caminando y como era mi primo, y me dijo, ven, vamos, sígueme, pues tuve que dejar todo. Aparte de que pues veía yo que era una personalidad, pues me estaba llamando, entonces pues yo tenía que hacerle caso y dejé hasta el trabajo. Y pues en ese suceso le dije, pues vamos a la casa y platicamos, y le invité a comer. No nos dice nada Mateo, y él es el que escribió esto. Qué forma de decir las cosas, ¿verdad? Pues no, hermanos, lo que pasa es que nada más nos dicen las cosas más importantes, que es la información para salvarnos, para entender el mensaje de Dios. Bueno, después cuando estaba a la mesa en la casa de Mateo, muchos publicanos, o sea, muchos igual que Mateo, porque le decían publicanos a todos los que cobraban impuestos. Fíjense, ahí estaban con Mateo. Pues lógico, ¿no? Pues eran sus compañeros de trabajo. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en un lugar de trabajo? Oigan, ¿qué onda? Vámonos el viernes de parranda. Ah, sale. Sí, vámonos a tal cantina, a tal bar. Y ahí van todos, ¿no? Son maestros, son obreros, son empleados de oficina, son médicos, ¿verdad? Y ahí se juntan todos a la borrachera, a la tragadera, al despilfarre, ¿verdad? A la bailadera. Y se van con las cariñosas, ¿no? Las cariñosas son las exoservidoras. Y pues se juntan, lógico, ¿verdad? Pues lógico que Mateo se invitó a nuestro Señor Jesucristo a comer a su casa, pues había invitado a todos sus cuates, ¿no? Y sus cuates, ¿quiénes iban a ser? Ni modo que fueran los fariseos y los escribas, ni tampoco iban a ser los celotas, ¿verdad? Ni tampoco iban a ser los esenios, ¿verdad? Pues no, iban a ser ¿qué? Publicanos, los recaudadores de impuestos, ¿no? Lógico, ¿no? Pues ahí estaban. Dice, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Fíjense, pecadores, ¿no? Ya está hablando de palabras mayores, ¿no? Después dice aquí, y sus discípulos, o sea, también estaban ahí los 12, sí, también estaba Judas Iscariote, también, ¿sí? Viendo esto los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿no le preguntan a Jesús? Yo me pregunto qué estaban haciendo ahí los fariseos adentro de la casa de Mateo. ¿Se metieron de gorrones, se colaron o qué? O a lo mejor alguno de los discípulos se paró y fue al baño, y fue cuando los fariseos estaban afuera y le dijeron, ¿no? No nos dicen nada de eso, ¿se dan cuenta cómo no nos explican bien este hecho? Este momento, ¿sí? Podemos tener muchas imaginaciones, ¿eh? Pero bueno, le preguntan a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Sí, porque tenían la costumbre de que cuando había un profeta, así como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, pues se retiraban mucho de la gente pagana, de la gente pecadora, de la gente que no creía en Dios, no andaban en revuelta con ellos. Entonces les hacía muy raro que Jesucristo, siendo la personalidad que era, en la forma que estaba él haciendo las cosas, de predicar, de ayudar a la gente, de curar a la gente, de hacer milagros, se les hacía muy raro que no se comportara como los profetas que ellos tenían en conocimiento, y que en este hecho comiera con publicanos y pecadores, o sea, con los cobradores de impuestos, ¿no? Jesús los oyó, ha de haber tenido buen oído nuestro Señor Jesucristo, ¿eh?
Porque si era un discípulo que se paró y fue al baño, pues ¿cómo escuchó eso, no? Y si no, ¿qué estaban haciendo los fariseos adentro de la tragadera ahí en la casa de Mateo? A ver, también los... Entonces, ¿cómo es posible que estén criticando a nuestro Señor Jesucristo siendo que ellos también están ahí, adentro, como chismosos, mitoteros? ¿Eh? O sea, ¿qué estaban haciendo ahí? Ellos no podían entrar en un lugar pagano, en tierra de pecadores, casa de pecadores. ¿Y qué estaban haciendo ahí adentro? Les valió gorro, ¿no? La cosa era estar vigilando a nuestro Señor Jesús. Les digo que eran como policías de tránsito de allá de Cuautitlán Izcalli, de Naucalpan. No, porque son los peores. Perdón, si alguien me escucha y su familiar es policía de ese territorio sí no es agradable, para ninguno de los que anden ahí. Ay, no, hijos, porque sí te atracan. Bueno, ese es otro asunto. ¿Qué estaban haciendo los fariseos allá adentro? Criticando a nuestro Señor. Y ellos también estaban allá adentro, ¿no? Ay, no, pues así somos nosotros. Estamos criticando al de enfrente siendo que nosotros hacemos lo mismo. Criticamos al prójimo siendo que nosotros somos lo mismo, hacemos lo mismo. Como les digo, mucha gente estudia la palabra de Dios para estar criticando a la iglesia católica. Estudien la palabra de Dios para que ustedes se conviertan y hagan bien las cosas. Y si quieren convertir a un católico de que deje de estar adorando a los santos, pues ayúdenle, infórmenle, predíquenle. ¿Sí? Pero bueno, ese es otro asunto. ¿Sí? Jesús los escuchó y les dijo, ¿no son los sanos los que necesitan médico? Pues lógico. ¿Quiénes son los que necesitan la palabra de Dios? Pues los pecadores, los que andaban mal. ¿Qué es lo que deben de hacer nuestros sacerdotes, presbíteros, hoy en día? Y no lo hacen. Para todo te cobran, que vas a un bautismo te cobran, vas a una confirmación te cobran, vas a una comunión te cobran, vas a un matrimonio te cobran. Y si quieres una misa que te oficien, te cobran. Quieres que te bautice, digo, que te bendigan un coche, una casa, te cobran. Todo te cobran. ¿Y saben qué dicen? No, es que quieres arreglada la iglesia, pues cuestan las flores, cuesta la alfombra, cuesta la música, cuesta pagar para que limpien la iglesia. Ah, sí, porque déjenme decirle que no todos los padrecitos se pueden hacer las cosas, ¿eh? Ellos pagan para que les hagan las cosas, tienen cocinera, tienen quien les haga el aseo en su parroquia, en su iglesia, ¿no? ¿Eh? Bueno, para todo cobran. Y viendo esto entonces, dice Jesucristo, no son los sanos los que necesitan médico, pues no, los enfermos, los que están en pecado, que están retirados del Señor. Dice, sino los enfermos, vayan pues y aprendan lo que significa. Les dice a los fariseos, vayan pues y aprendan lo que significa. Supuestamente un fariseo pues, era docto en las cosas del Señor, era docto en la ley antigua, era docto en la ley de Moisés, era docto en el Antiguo Testamento. Sí, porque nada más había un Antiguo Testamento, todavía no estaba el Nuevo, todavía no se escribía, ¿no? ¿Cuántos libros tienen los judíos? 24, ¿sí? Nosotros tenemos 46. Dicen ustedes, ay, tenemos más. No, lo que pasa es que ellos los compactan en 24 libros, nosotros los tenemos separados en 46. Simple y llanamente la Torah, que es un solo libro para ellos, para nosotros son 5 libros. Y nosotros le decimos Pentateuco. Ellos el Antiguo Testamento no le dicen el Antiguo Testamento, hermanos, ellos le dicen el Tanaj. ¿Sí? Bueno, esa es otra cosa. Ya después platicamos de eso. Son tantas cosas que podría platicar yo con ustedes. No, pues si me pongo a platicar, nos amanecemos. Y les apuesto que no aguantan. Se duermen, van al baño, se van a echar su tequila, su brandy, su cerveza, ¿sí? Algún otro, su pulque, ¿no? Y ya no regresan. Pues no, pues ya se ponen bien pericles, ¿verdad? Pues ya que van a regresar a escuchar lo que les estoy explicando, ¿no? Son muchas cosas que hay que aprender, hermanos, pero poco a poco, disculpen que a lo mejor les digo de esta manera las cosas, pero son muchas cosas y con calma las vamos a ir aprendiendo, ¿eh? Siempre y cuando sigan ustedes escuchando, si no, pues pongan la Rosa de Guadalupe, pónganse el TikTok, el Instagram, ¿verdad? El Face, pónganse el WhatsApp, a mandarse chistecitos, ¿verdad? Para divertirse, ¿verdad? O estar platicando con sus amistades, con sus queridos, queridas, ¿no? Lo que ustedes quieran y manden, ¿no? Sí, no, porque esto de la palabra de Dios no toda la gente le entra, ¿no? Ustedes vean un canal en donde hay una chica que se está quitando la ropa, ¿no? Miles y miles de seguidores. Una chica que está bailando, ¿no? Miles y miles de seguidores. Pero busquen los canales de la palabra de Dios, pues solamente los de Sergio Bacari, ¿verdad?
¿sí? Que es un judío argentino y que nos muestra las ciudades de Jerusalén y nos explica muchas cosas, pues sí tiene muchos seguidores, ¿verdad? Sí. Y hay algunos otros más, ¿no? Sí. Pero si ustedes ven que es un canal en donde está hablando de cosas vanas, materiales, mundanas y terrenales, no, miles y miles y miles, ¿no? De seguidores. Y en cambio de la palabra de Dios, no, pues uno que otro nada más, ¿no? Pero son los mejores porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así dijo Dios, yo no lo estoy diciendo. ¿Eh? Bueno, vamos a terminar con la lectura de Mateo, ¿no? Pues que es importante terminar esto, ¿no? Entonces le dijo, pues no, los sanos no necesitan médicos sino los enfermos. Y aprendan lo que significa. Ahí viene, miren, fíjense nada más, esto es importantísimo. No, 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 no. Ahí les va, yo sé que muchos van a decir, no puede ser posible, ay, no, no. No, sí, ahí lo dice, miren, ¿qué dice ahí adelante? Yo quiero misericordia y no sacrificios. Ay, no, ya bailó. ¿Cuántos sacrificios hacen ustedes? No, que van a la Basílica de Guadalupe hincados desde Peralvillo, ¿sí? Otros descalzos, otros se van golpeando, ¿sí? Otros hacen el sacrificio de subir la montaña, ¿no? Y te pierdes en la montaña con tu amigo, ¿no? ¿Ya vieron esa película? Bueno, ahí la pueden ustedes buscar, ¿no? Bueno, ¿cuánta gente hace muchos sacrificios? Ya no voy a decir groserías, ya no voy a decir mentiras, voy a hacer el sacrificio de pagar los sueldos correctamente, ya no enojarme, ya no regañar a mis hijos, ya no golpearlos, ya no voy a golpear a mi mujer, ahora nada más voy a golpear a mi esposa. Sí, no, porque hacen muchos sacrificios, ¿no? No, sí. Miren aquí, porque los padrecitos en la iglesia, ¿qué nos dicen? Hagan el sacrificio, hermanos. No, hermano, no. Léanle esto. Oiga, padre, córtele, mi chavo, córtele. Padre, pero aquí dice que Jesús dijo que no quiere que quiere misericordia y no sacrificios. Ay, hermano, ay, no malentiendas la palabra de Dios. Ah, sí es lo primero que le van a decir a uno, ¿no? Ya estás malinterpretando. Por eso no se prohibía que la gente leyera la Biblia, porque interpretan mal. No, lo que pasa es que tú le interpretas a tu antojo, padrecito. A mí no me vengas con cuentos. ¿Eh? Imagínense si Pedro y Pablo se peleaban. Sí, los apóstoles se peleaban. Oye, Pablo, ¿cómo vas a circuncidar a Timoteo? No lo circuncides. Eso ya no es. ¿Cómo de que no? Yo lo circuncido porque yo mando. No, se agarraban del chongo. Bueno, es un decir, ¿eh? Que se agarraban del chongo. Pues no eran mujeres, no estaban greñudos, ¿no? Yo creo que Pablo estaba bien calvo, no sé. O no, a Pedro, ¿no? Es una forma de decirlo que se agarraban del chongo, ¿no? Discutían. Pues lo mismo pasa hoy en día. Si ustedes le dicen al sacerdote, oiga, padre, usted está pidiendo sacrificios. Y aquí muy claramente dice en el Evangelio de Mateo, dice, yo quiero misericordia y no sacrificios. ¿Y qué es misericordia? Ayudar a los demás. ¿Cuándo nos dicen los sacerdotes, vea y ayuda a los demás? Ponte a trabajar con los dones del Espíritu Santo. No, hermano, no nos dicen eso. Porque ellos no lo hacen. Están encerrados en sus cloacas, en sus cajas de zapato ahí, en sus cuartos, que les decimos capillas, parroquias, iglesias, santuarios. ¿Sí? Yo les he preguntado, ¿saben de algún sacerdote que anda en la calle predicando y ayudando a los demás? Díganme su nombre para pedirle a Dios y darle gracias a Dios de que ese Señor se está haciendo sus cosas bien. Los demás, pues hay que pedirle a Dios también por ellos, porque están haciendo las cosas mal. ¿Eh? Están esperando al cliente en la parroquia. Porque al final de cuentas nosotros somos sus clientes. ¿Sí? ¿Quién los mantiene a ellos? ¿Quién? Pues nosotros, hermanos, con la limosna que dan, con la ayuda que dan ustedes, con pagar todo lo que les cobran. ¿Sí? Si vas a una iglesia lujosa, te cobran más la misa. Si vas a una iglesia ahí de la colonia de la Gertrudis Sánchez, pues te van a cobrar 200, 150 pesos. ¿eh? Pero si te vas a Santa Fe, a Polanco, ¿verdad? Por una misita, mínimo 2,000 pesitos, ¿eh? Y no es ceremonia, nada más es una misa acá, para que salga el padre. Sí. Y a veces hasta se le olvida mencionar al difunto que le dijiste que mencionara. O lo dice mal, ¿no? El nombre, ¿no? Y vas a decirle, oiga padre, es que se llamaba Eusebio. Mi papá se llamaba Eusebio. Y usted dijo que se llamaba Sebibio.
Sebibio no es Eusebio. Ay, hermano, no empieces a criticarme. Dios te va a castigar. Estás hablando con un representante de Cristo. Ah, no, sí, porque luego se le sube la sotana, ¿no? Ay, hermanos. Tengámosle paciencia. ¿Qué dice Pablo? Seamos comprensivos. Vivamos en unión. Pidamos por ellos. Pobrecitos, de veras, es que pues no los dejan casarse. ¿Con quién se iban a pelear si no tienen mujer? ¿Con quién se pelea uno? Pues con la mujer, ¿a poco no? Y ellos no tienen mujer, pues ¿con quién se van a pelear? No tienen hijos, ¿a quién van a regañar? Pues a nosotros. Entonces hay que comprenderlos, a los padres baquetones, ¿no? Porque viven de nosotros. Ayudémosles, porque si no se mueren de hambre. Pero no les demos tanto dinero porque si no después se van a comprar una camioneta de 500,000 pesos y tú traes un suru ahí de 30,000 pesos, hermano, ¿no? Y tú andas batallando que ya se te ponchó la llanta, que ya no camine, que hay que mandarla a arreglar. Y en cambio ellos hasta seguro pagan, ¿verdad? Y llaman por teléfono y luego el seguro va y los ayuda, ¿no? Y luego dicen, soy padre. Si el del seguro es ateo, le va a mentar hasta su mother. Pero si es católico, hasta se le va a hincar al padre. Dime su bendición, padre. Dime su bendición para que me vaya bien. Mañana me voy a casar. No, hijo, pues ya te fue mal. Sí, no, porque el hombre inteligente no se casa. Bueno, ese es otro asunto, hermanos. Termino diciendo aquí muy claramente que es lo más importante. Misericordia, hermanos, a los demás. No hagamos sacrificios. Yo he visto mucha gente que se muere su papá y su mamá y ahí le van y le chillan, ¿no? Y lloran, y lloran. ¿Por qué? Porque nunca los atendieron, nunca los cuidaron, estaban lejos. Sí, yo la otra vez vi ahí un sepelio, ¿no? Una señora que vivía en Estados Unidos, ahí viene y le llora a la mamá. Tenía como 5 o 10 años que no la veía. Sí le hablaba por teléfono, pero se murió y le lloraba y le lloraba. Pues sí era su mamá, lógico que le iba a llorar, ¿no? Pero en cambio las que estaban aquí junto con ella, pues sí le lloraron ahí un ratito nada más. Y hasta todos dijeron, qué bueno que ya se murió mi mamá, ay, porque lata nos daba, enferma y tenerla que estar cuidando. Aunque ustedes no lo crean, eso no me lo contó el primo de un amigo, eso yo lo vi y lo viví. Y dije, híjole, qué onda, ¿no? Sí, no, porque una decía, no, ya se debería de morir. No manches, ya, que se muera, pues es que, oiga, no puedes decir eso, es tu mamá. Ay, sí, tú no sabes cómo nos ha tratado, pero es tu mamá. Sí, 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 pues tú no es tu madre. Sí, yo sé cómo es. ¿No? Está bien, ya, no te enojes conmigo, ya. Yo nada más te estoy diciendo que pues esas cosas no se dicen. Ah, sí, eso sí no me lo contó la prima de un amigo, eso yo lo vi, ¿eh? Sí, no, qué feo, ¿no? Pero bueno, pues así es la gente. Yo he venido a llamar a los justos. Yo no he venido, dice Jesús, dice, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, dijo Jesucristo. Si tú ya te sientes justo, si tú ya te sientes santo, si tú ya te sientes sin pecado, pues entonces ya no escuches esto, hermano. No, esto no es para ti. Esto es para nosotros los pecadores, que necesitamos leer esto, estudiar esto, comprenderlo y ponernos a hacer lo que nos corresponde. Pero si tú ya estás del otro lado, hermano, estás perdiendo el tiempo en escuchar esto. Mejor tú sí ponte con el TikTok, al Instagram, al Facebook, ¿verdad? A las redes sociales, ¿sí? Porque pues esto no te interesa, tú ya estás del otro lado, hermano. Ajá, sí, cómo no, ahorita. Bueno, hermano, yo pido por ustedes pidan por mí, porque todos necesitamos hacer oración entre nosotros. Esa es una forma de estar unidos con Dios, para que el Espíritu Santo nos ayude a hacer las cosas correctamente y a hacer las cosas que nos corresponden con los dones que cada uno tenemos. Y pídale a su angelito de la guarda que los ayude. El ángel no es solamente cuando está uno niño, siempre está con nosotros nuestro ángel. Platiquen con él, platiquen. Se llama igual que tú, así se llama. Sí, no, y aunque te digan que estás loco, que estás hablando contigo mismo, no te preocupes por eso. Tú habla a tu ángel para que te vaya ayudando, para que te acerques más a Dios. Que Dios te bendiga.